Él es magnífico, Él es bueno, fiel, misericordioso, justo y verdadero es nuestro Dios. Amén. Amén. Y vamos a entrar en su presencia con acción de gracia, con júbilo y alegría, reconociendo que Él es el Rey de nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque tú fortaleces nuestra vida día a día. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia, Señor, está con nosotros. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro buen pastor, nuestro Rey y Señor, bondadoso, fiel. Tu gracia, Señor, la derrama sobre nosotros sin merecerlo. Tu misericordia sobreabunda en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque un día nos llamaste y nos escogiste para ser tus hijos. ¿Qué sería de nosotros si tú no estuvieras en nuestras vidas? ¿Cómo sería mi vida si no estuvieras aquí, Señor? Gracias porque no me abandonaste. Gracias, Señor, porque a pesar de todas mis imperfecciones, Señor, tú has querido llamarme tu hija, has querido limpiar mis pecados, has querido renovar mi ser. Mejor Padre, mejor Señor, mejor Dios no hay que el Dios Todopoderoso a quien adoramos. Qué dicha poder alzar nuestras manos y nuestras voces a Él. Qué privilegio y qué bendición. Gracias, Jesús, porque tú hiciste un camino hacia el Padre. Gracias porque viniste a este mundo y diste tu vida por nosotros. Moriste en esa cruz, derramaste tu sangre, Señor, y diste hasta lo último, hasta que consumado fue. Pero ahí no terminó todo, porque la muerte no te pudo vencer. Y resucitaste con poder. Y por eso que yo merecía sufrir, pero que lo hiciste por mí, Señor, ahora tengo vida eterna en ti. Y puedo clamar, Abba, Padre. Oh, gracias, Señor. En esta mañana, Padre, declaramos tu grandeza. Declaramos que tú eres el Rey, Señor, increíble, maravilloso. Exaltamos tu nombre, Señor. Y te ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te adoramos. Recibe, Padre, con agrado estas alabanzas y esta adoración que venimos a rendirte en este día. Bendito seas tú, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Oh, Él es el Rey Todopoderoso. Vamos. Decimos, Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida.
¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Qué lindo que es exaltar el nombre del Señor. Y qué lindo que es compartirlo en esta casa que bendice y alaba al Señor con un corazón abierto. Y en esta mañana los quiero invitar a que nos hagamos un autoanálisis y nos pongamos a pensar, Señor, ¿será que le estamos dando un lugar a tu presencia? ¿Será que cuando yo me levanto de la cama te digo que vayas conmigo? ¿Será que si estoy en mi casa, tienes un lugar en mi casa? Si estoy en mi mesa, tienes un plato en mi mesa. Y si voy por la calle, tienes un lugar a mi lado. ¿Será que le estamos dando lugar a la presencia del Señor? Porque sabemos que la presencia del Señor es hermosa, es divina y a nosotros nos llena de gozo, pero también llevar la presencia del Señor significa que pasaremos por pruebas difíciles. Pasaremos por momentos donde el Señor nos va a enseñar que su palabra es más poderosa de lo que nosotros nos podemos imaginar, que su presencia es más necesaria de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y a veces es necesario que nosotros nos preguntemos, Señor, ¿será que yo hoy, cuando me levante, te estoy dando lugar a que vayas conmigo? Porque es importante decirle, Señor, si tu presencia conmigo no va, no me saques de mi casa. Porque prefiero quedarme en mi casa que pasar el mundo sola. Si tu presencia conmigo no va, no me levantes de mi cama. Porque prefiero seguir acostada que levantarme y disfrutar un día sin tu presencia a mi lado. Y en esta mañana quiero que nos unamos y le cantamos al Señor y le digamos, Señor, si tu presencia conmigo no va, no me lleves a ningún lugar. No me lleves donde no vas a estar conmigo, porque yo no tengo sentido si tú no estás caminando a mi lado. Mi vida no cobra sentido si tu presencia, tu guianza y tu amor no me cubren día a día. Y es importante también que le enseñemos eso a nuestros hijos. El mundo está lleno de cosas tan malas, que es bueno decirle a nuestros hijos, si Dios no va contigo, quédate aquí conmigo. Si Dios no va contigo, quédate aquí conmigo. Porque la seguridad del Padre es que nuestros hijos caminen con Dios. Así que abramos nuestro corazón y pidámosle al Señor que no nos deje. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar sé que te voy a encontrar.
dale lugar a la dulce presencia de Jesús en tu vida. Deja que el Espíritu Santo llene tu ser, llene tu habitación, llene cada esquina de tu ser. Oh Señor, que tu dulce presencia llena este lugar. Derrama sobre tu pueblo, Señor, más y más de tu presencia. Estamos aquí buscando de ti, ansiosos, Señor, de recibir de ti, Padre, la mejor porción. Queremos la mejor porción. Y no me iré, Señor, no me iré, no me iré. No me iré, porque yo sé que es el mejor lugar. Yo sé que es la mejor porción. Donde corren ríos de agua viva, restauras mi ser, renuevas mi vida. Ven a mí, dice el Señor, todo aquel que está cansado y abatido, porque Él te dará paz, Él refrescará tu alma, renovará tus fuerzas como las del águila, correrás fuerte como el búfalo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Cuántos le dan gracias y dicen amén en este día?
Es mi culpa. Ahora sí. Dije que me dejaron la tarea completa. No, voy a dar anuncios y voy a predicar también. Lo que no voy a hacer es recaudar la ofrenda. Ni voy a cantar también. Gracias, gracias hermano, gracias. Usted está muy atento. No voy a cantar, pero sí vamos a darle gracias al Señor por su provisión. Hay unas promesas del Señor muy lindas y muy verdaderas. Cuando esto se expresa con una completa convicción de que lo que estamos haciendo es para la obra del Señor y no para nuestro propio beneficio. Cuando sabemos cuáles son nuestras motivaciones, entendemos perfectamente que todo lo que recaudamos y lo que decimos es para el Señor. Y dice la Biblia que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y esa es una promesa del Señor verdadera. Y luego alguien puede decir, pero hermanos, es que a mí me cuesta dar porque pienso que me va a hacer falta este dinero o estoy pasando un momento muy difícil y $20, $30 hacen una diferencia para mí. Yo te entiendo porque yo pasé por esa época también. Yo pasé por una época en que me sacaba lo que me había quedado en la cartera o lo que tenía en ese momento. No había entendido el significado de ofrendar al Señor de corazón y con propósito. Y así pasé un buen tiempo, hasta que me di cuenta que realmente poderoso es Dios para hacer que abunde en cada uno de nosotros toda gracia. Aún el deseo de dar al Señor de corazón. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficientes, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hay palabras muy lindas aquí. Proveerá, multiplicará y aumentará. ¿Puede decir conmigo eso? Proveerá. ¿Qué más? Multiplicará y aumentará. Y escúcheme esto, yo se lo puedo decir con absoluta convicción. Esas palabras son ciertas. Aunque usted esté pasando por malos momentos, usted persiste con el Señor y sigue escuchando la palabra del Señor. Y el Señor va a cambiar su corazón, pero también va a cambiar su economía. Y va a tener lo suficiente. Va a tener lo suficiente en todo. No solamente para sostenerse usted, no solamente para ofrendar para la obra del Señor, sino que va a tener también para ayudar a otros cuando llegue una necesidad. Ayuda legítima, ¿ok? No estoy hablando de darle a alguien que no se ayuda a sí mismo, no de eso. Cuando aparece en su familia un momento en que usted tiene que dar la mano, ahí va a estar la provisión del Señor, amén. Lo que usted vaya a dar al Señor y que ya lo separó, porque es así, cada uno dé como propuso en su corazón. Es una propuesta, una decisión que uno toma, y dele gracias al Señor por esa ofrenda. Padre, muchas gracias te doy en esta hora, Señor, porque tú fuiste paciente conmigo, Señor. Pasaste por alto mis ignorancias, Señor, y muchas veces también mi tacañería, Señor, hasta que llegaste a un momento, Señor, en que me enseñaste, Señor, lo que era la gracia de dar, pero dar con alegría, Señor. Y cambiaste mi vida, mi economía, mi familia, Señor, y mi forma de vivir, Señor. Muchas gracias te doy, Señor. Gracias te doy por aquellos también que pueden estar pasando por las mismas luchas y problemas que yo pasé, Señor.
pero que te han recibido en su corazón. Y que tú también, Señor, vas a hacer lo mismo que hiciste conmigo, Señor. Y vamos a llegar a un momento en que podamos decir que nada falta a los que confían en el Señor. Y que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Y que esa palabra es una realidad. Bendice al dador alegre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden pasar, amados. Y los servicios, ustedes, los que ya vienen acá, los conocen de memoria. Y si usted se quiere llevar una hojita con el horario de nuestros servicios, también la puede coger o puede levantar su mano y le van a hacer llegar una. 9:30 el primer servicio los domingos, el segundo a las 11:30 y el miércoles a las 7:30 un servicio de enseñanza y predicación. Los jueves de oración también aquí está abierto el lugar a las 7:30 de la noche y venimos exclusivamente a tener comunión con el Señor y a cumplir también con lo que el Señor nos ha mandado, que no dejemos de congregarnos y de orar juntos. Compartir la palabra, orar y también partir el pan como iglesia. También tenemos lo que sigue ahí también, creo que es el ayuno y la oración, primer sábado de cada mes. Ese también es un tiempo que tenemos por la mañana. Usted comienza un ayuno el viernes de ese sábado y venimos aquí, nos reunimos a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana estamos entregándolo. Y aquí tenemos grupo de atención a la familia, 1 de abril, 7:30, efectos del abuso emocional en las relaciones familiares. Es una vez al mes también, les esperamos. Y conferencia matrimonial, 29 de marzo a las 6 de la tarde, amor y romance, $30 por parejas, 15 de manera individual. Y otra vez lo que dije en el primer servicio, si usted por alguna razón se le hace difícil la contribución, por favor, y quiere venir, no se quede con las ganas. Venga, ¿ok? Otra vez, no diga, es que me da pena. No. La pena se deja para otra cosa. Nosotros queremos mantener y hemos mantenido este lugar por más de 20 años abierto para bendecir a las personas. Y si usted puede, está bien, puede matricular, puede traer la contribución. Y si no, igual, venga, ¿ok? Y le va a ser de gran bendición porque es una conferencia que le hemos puesto en las manos del Señor y estamos orando por ella. Amén, hermano Reinaldo. Amén, amén. Estamos en eso, ¿verdad? Así es que les esperamos. Y lo último, hombres de valor, sábado 14 de junio, los varones vamos a estar aquí en un encuentro también de varones en esa fecha. Y también les anuncio a los 40 días de ayuno y oración. Comenzamos el domingo pasado, así es, o el miércoles pasado, y usted puede proponerse cualquiera de esas cosas, 40 días de ayuno y oración. Puede ayunar alimentos si usted quiere, o puede también apagar la televisión o los programas, todo aquello que a nosotros nos esté causando y nos quite tiempo para cosas más importantes, como por ejemplo leer la palabra del Señor, meditar, venir a la iglesia, porque usted creerá que muchas veces muchas personas que estamos pasando por periodos de acomodamiento espiritual y todavía no nos hemos disciplinado, si estamos muy enamorados de Netflix o de cualquier otro tipo de adicción con estas cosas o con la televisión, usted amanece cansado o cansada y no puede venir a los servicios ya. Pero cuando usted se disponga y yo me disponga, Dios está dispuesto también a trabajar con nosotros. Y le va a poner un gozo, mire, y le va a poner un deseo que usted antes no conocía. Así es que tenemos una oportunidad, si quiere también apartarse de la música secular y decir, durante estos 40 días, yo voy a quitarme eso que no he podido hacer. Lo voy a poner en las manos del Señor. Todo aquello que está estorbando, que yo tenga una mejor relación con el Señor. Amén. Amén. Esto es un reto individual para el que lo quiera.
Usted tiene su propia debilidad, sus propios retos, el otro tiene o la otra persona tiene sus propios retos. Cada uno con su propia situación. Podemos estos 40 días enfocarnos en esto y Dios va a hacer la diferencia. Amén. Amén. Y terminamos, creo que terminamos ahí, ¿no? Y solamente les digo a la iglesia que el próximo domingo voy a estar anunciando una conferencia de capacitación para colaboradores, las personas oficiales que trabajan del Señor, los colaboradores y aquellos que tengan aspiraciones de servir al Señor también. Va a ser una poderosa conferencia de capacitación. ¿Qué papel juegan los varones en la iglesia? ¿Qué papel juegan las mujeres mayores? Los jóvenes, las jóvenes. Vamos a estarnos capacitando en la palabra del Señor para servir mejor y ser mejores instrumentos en las manos de Dios. Ok, ahora pasan los niños o los adolescentes a sus clases y los más grandecitos nos quedamos aquí. Amén, amados. ¿Están conmigo? Amén. Saludo a los que están en la transmisión o a los que se van a conectar hasta donde quiera que esté alguien viéndonos. Los abrazamos en el amor de Cristo en esta mañana. Y quiero presentarles el tema, la verdadera historia de la iglesia. O si usted quiere, del cristianismo. Le voy a dar un recorrido de la mejor manera que yo pueda para que entendamos mejor la verdadera historia de la iglesia cristiana o la verdadera historia del cristianismo. ¿Cómo nació el cristianismo? ¿Cómo nació la iglesia? ¿Dónde encontramos sus verdaderos orígenes? Déjeme decirle primero que el cristianismo no nació con lo que usted y yo conocemos como la iglesia católica, apostólica y romana. Le tengo que decir eso sin intención de querer maltratar a nadie o ofender a nadie, pero el cristianismo no nació con lo que usted conoce o nosotros conocemos como la iglesia católica romana. Ni nació con ninguna otra denominación u organización religiosa que conocemos y que dicen representar a Cristo y su evangelio. Entonces, ¿cómo nació el evangelio? El evangelio nació en la mente de Dios y fue un plan perfectamente concebido por Él, por Dios, en sus consejos eternos. No nació en la mente de una organización humana. Ahora, lo maravilloso y lo bueno es que a pesar de todas las distorsiones, todas las herejías y toda la corrupción que ha habido con lo que se llama el cristianismo, podemos trazar sus orígenes y conocer exactamente cómo nació la iglesia. Y cómo es que Dios orquestó todo este plan para fundar lo que nosotros conocemos como la iglesia cristiana, su iglesia, su verdadera iglesia. Hay un texto en Colosenses 1:24 que lo busqué y lo tengo acá. Yo creo que se los puedo presentar en el tema la verdadera historia de la iglesia. Me lo pusieron con unas letras pequeñitas. Y este es el apóstol Pablo que escribió estas palabras. Ahora me gozo en lo que padezco, dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, le decía a una iglesia, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. El misterio. ¿Cuál era ese misterio? El misterio era la iglesia de Cristo, que iba a estar compuesta
por judíos y por gentiles. O sea, gentiles que no son judíos, de cualquier otra nacionalidad. Es decir, por usted y por todos nosotros, que somos de diferentes nacionalidades, no somos judíos según la carne. Entonces, ese misterio había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Sus santos son, bueno, los primeros que él llamó. Yo le voy a presentar aquí el plan, cómo es que Dios lo orquestó esto, a los primeros que él llamó. Sus santos aquí no se refiere a esos santos que las personas creen, que son imágenes o personas que han sido canonizadas. No. Sus santos son los primeros cristianos que él llamó, incluyendo sus apóstoles. Y luego todos nosotros somos llamados santos de Dios. Amén. Entonces dice, manifestó, ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, no era cualquier persona. Era aquellos que habían sido santificados por Cristo Jesús. Dios no lo reveló a la iglesia, a los sacerdotes, por ejemplo. No, eso no ocurrió, ¿verdad, hermano? Cuando él vino no le reveló a la iglesia. No se dice que hay ninguno de las altas autoridades que había en aquel tiempo, los representantes del pueblo, los sumos sacerdotes, a eso no se los reveló. Se los reveló a los que fueron santificados por él, apartados por él, llamados por él. ¿Ok? Entonces, la iglesia estaba ya en la mente de Dios y era un misterio hasta que vino Cristo. ¿Cómo es que se echó a andar ese plan para formar la iglesia? ¿Cómo se echó a andar ese plan? Bueno, Cristo llamó a 12 apóstoles. Acuérdense que voy rápido, ¿verdad? Sé que no voy a detenerme en algunos detalles. Llamó a sus 12 apóstoles. Aquí es donde comienza, ¿verdad? Llama a sus 12 apóstoles, porque estamos viendo cuál es la historia de la iglesia o del cristianismo. Hubo algo de naturalidad y sobrenaturalidad en los orígenes de la iglesia. Porque, fíjese, llama al Señor de manera soberana a un grupo de hombres, los equipa, los entrena y supervisa hasta que estableció un modelo de iglesia. ¿Se acuerdan que a uno de ellos le dijo, tú eres Pedro, era una piedra pequeña, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia? Pero esa roca no era Pedro. Era una declaración que había hecho Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La roca sobre lo que la iglesia se iba a fundar era Cristo, no era Pedro. Primer gran error en la distorsión de lo que era el cristianismo. Entonces Dios llamó soberanamente a un grupo de hombres, los equipó, entrenó y supervisó hasta que estableció un modelo de iglesia que puede ser reproducido en cualquier lugar y época de la historia. No dejó una cabeza visible, solamente dejó su palabra, su Espíritu Santo. Los apóstoles no tuvieron sucesores que pudieran reclamar exclusividad, infalibilidad o inspiración. En Marcos 3, 13, 19 les presento aquí lo primero que hizo el Señor. Dice, después, o una de las primeras cosas que hizo, después subió al monte, después de su bautizo y todo eso, subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿A quiénes llamó? A los que él quiso. Y vinieron a él. La historia, cómo llamó a cada uno de ellos, usted los puede leer. Tiene 4 evangelios para darse gusto ahí. ¿Cómo los llamó? Y estableció, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Qué más? A Simón, a quien puso por sobrenombre
Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno. O sea, tenía un carácter de, no le voy a decir de qué, pero tenía un carácter malo. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, no del feo, de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. A estos llamó el Señor. Están, ¿qué le digo? Son diamantes en bruto. Porque cada cristiano, cuando el Señor lo llama por primera vez, es un diamante, pero en bruto. Solo Judas que se le quedó lo bruto. A Judas no, a Judas se le quedó lo bruto para siempre. Pero acá, escucha, esto no es broma. A cada uno nos coge el Señor y nos va quitando las impurezas y nos va perfeccionando. Eso hizo con sus discípulos hasta que nos va dejando más brillante, y a medida que nos va puliendo, vamos brillando más y vamos valiendo más. Y aquellos que nos miraban, que la gente que miraba y miró a los discípulos y decía, mira, ese se equivocó, no sabe, mira, llamó a un revoltoso, porque hay uno que se llama Tadeo, era revolucionario, de esa gente que pertenecía a un partido que quería votar a Roma, querían expulsar a Roma. Ese no le temblaba la mano en cortarle la cabeza a sus enemigos, pero a ese llamó el Señor también. O sea, Jesucristo llamó a quien Él quiso. Jesús tuvo muchos discípulos tuvo. En una ocasión llamó a 70 discípulos y los mandó de 2 en 1 a cumplir una misión. Les dio autoridad, pero fue una autoridad provisional. ¿Les dio autoridad para qué? A ver, alguien que conoce aquí, que ha leído. ¿Para qué, hermano? Para predicar primero. Predicar, mire. A ver, vamos despacio, ustedes saben mucho. Para predicar, para sanar enfermos, echar fuera demonios, liberar a los poseídos por el diablo. ¿Qué más decía usted, hermano? Eso, liberar a los demonios, sanar a los enfermos. Les dio autoridad, 70, los mandó de 2 en 2. Y les dijo, no pasen por el supermercado, por ningún lugar, no compren nada, vayan nada más y prediquen el reino de Dios. Tuvo muchos discípulos, pero solo llamó a 12 para que fueran sus apóstoles. Porque Dios es soberano. Y si usted no entiende, yo no entendemos la soberanía de Dios, usted va a estar haciéndose preguntas, rompiéndose la cabeza y viviendo en un mar de dudas de que por qué fulanito, mira, por qué Dios hace como quiere. Y Cristo llamó, ahí lo dice, a los que Él quiso. Una vez vino uno y le dijo, maestro, mira, ¿y este qué? Y le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Deja. Si yo quiero, ¿qué? Déjalo. O sea, eso no te debe importar a ti. Porque si no entendemos la soberanía de Dios, vamos a estar haciéndonos una cantidad de preguntas. ¿Por qué se murió fulanito? ¿Por qué se lo llevó el COVID? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué Dios permite esto y aquello? Dios permite y hace como Él quiere. Y Él se la sabe toda. Nosotros con costo sabemos que vivimos en un planeta Tierra que está dando vueltas alrededor del Sol y sobre sí mismo, y aquí estamos bien quietecitos. Eso no lo entendemos. La mayoría de nosotros no sabemos cómo funciona, pero funciona. Dios lo creó así. Los ateos que dicen que son ateos se ponen a hablar contra Dios y esto y no saben nada. No saben ni siquiera lo que hay en la próxima galaxia. Nada, no saben nada, saben muy poco.
Entonces, Dios es soberano. Un consejo que le doy: nunca se pregunte por algo que usted no sabe, ni que eso le impida adorar al Señor y vivir su vida cristiana. Nunca se meta en ese tipo de situación. Usted acepte lo que Dios le ha revelado, que es bastante, déjeme decirle, en su palabra, porque las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas son de Dios. Así como la iglesia estuvo oculta por siglos y siglos y no la entendía nadie hasta que el Señor le reveló a sus apóstoles y después a todos los que llegan a ser hijos de Dios, lo que es la iglesia del Señor. Hasta que el Señor le plació revelar el misterio, porque antes los judíos creían que ellos eran los únicos, la gran cosa. ¿Y qué le costó? Al Señor le costó mucho sacarle de la cabeza, no porque el Señor no sea poderoso, sino porque nosotros somos limitados, sacarles de la cabeza que la situación había cambiado, que ya no, ellos no eran el único pueblo escogido de Dios, ya Dios había escogido a la iglesia también. Entonces, Dios llamó de manera soberana a estos 12 hombres. Luego vino lo que ya sabemos, lo que yo diría la segunda fase del cristianismo, que fue la pasión y muerte, la captura, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso también produjo unos tremendos dolores de cabeza. ¿A quiénes? A los 12 que había llamado, porque no entendían. Cómo el maestro aquel que había calmado las tormentas, resucitado a muertos, darle vista a los ciegos, había hecho milagros maravillosos como multiplicar panes y peces, darle comer a una multitud prácticamente de la nada. ¿Cómo es que ahora lo capturaron, lo crucificaron y lo mataron? Esa es lo que yo le he llamado la segunda fase del cristianismo. La fase 3 sería la resurrección de Cristo, la aparición de Jesús a sus apóstoles y las instrucciones para que esperasen la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés. Eso yo le he llamado la fase 3 de lo que es el establecimiento del cristianismo. La resurrección de Cristo, las apariciones a sus apóstoles. ¿A quiénes se les apareció primero? A los apóstoles. Las mujeres también lo vieron, eso sí. Dios les dio un privilegio especial a las mujeres, fíjense. Mujeres que vieron a Jesús resucitado, que lo amaban de todo corazón, porque a quienes aman a Jesús, Dios les da manifestaciones maravillosas. Y esas mujeres amaban al Señor. Entonces es la fase 3. Y la fase 4 es cuando comienza el ministerio de esos apóstoles. ¿De quiénes? De Pedro, de Juan y de los otros apóstoles. Y evangelista. Eso está en el libro de los Hechos. Ya estos tenían un comienzo más exacto de la misión de Cristo y de ellos. Usted va a encontrar en el capítulo 1, 2 de los Hechos que a Pedro se le abre el entendimiento y comienza a convertirse en un maestro. Y comienza a explicarle a los demás lo que no había entendido antes. Entonces la fase 4 es el comienzo del ministerio de los apóstoles, Pedro y Juan y los otros apóstoles. En este punto, muchas cosas se aclaran en la mente de los discípulos de forma sobrenatural, porque no hay manera de explicar esto. Ese fue el Espíritu Santo de Dios abriéndoles la mente y comienzan a tener verdadero sentido todo lo que vivieron con Jesús. Mire, yo le voy a decir una cosa. En mis primeros años, por algunos años, yo no entendía muchas cosas de mi vida. Cuando pasó el tiempo y pasaron los años y caminé con el Señor y seguí leyendo su palabra hasta el día de hoy, se me hacen claras muchísimas cosas. ¿Por qué el Señor permitió
algunas cosas que yo no entendía, o muchas cosas que yo no entendía. Lo mismo sucedió con los discípulos. Llegó un momento en que a ellos se les abrió la mente. Y Pedro comienza a predicar. Este es el Cristo. Estaba predicho, profetizado en las Escrituras, que Él era el Cristo que había de morir y que habría de ser apresado, morir y resucitar al tercer día. Y uno dice, ¿de dónde le salió esto a Pedro? Si hasta el otro día no entendía nada. Solo entendía que, bueno, había estado con su maestro y había enseñado. Pero todo lo que el Señor Jesús le había enseñado hace sentido ahora. Todo lo que estás aprendiendo en este tiempo te va a hacer mucho más sentido después. Amén, hermanos. Amén. Y algunas cosas que todavía no entendemos. Entonces, comienza la predicación de los apóstoles. El evangelio se está estableciendo de manera potente en algunos lugares que ustedes han oído mencionar, en Jerusalén, en Samaria y en Judea. Comienza a establecerse por medio de la predicación de Pedro, de Juan y de otros. Los que una vez parecieron tener éxito en acabar con la predicación y el establecimiento del reino de Dios que predicaba Jesús, se ven impotentes ante la palabra, el testimonio y los milagros de los discípulos, pero todavía no saben lo que les espera. En el capítulo 4 de los Hechos, le voy a llevar ahí conmigo rapidito, para mostrarle lo que está sucediendo en esta etapa del cristianismo. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Quiénes eran estos que se maravillaban? Los líderes, los sacerdotes, los mismos que habían matado al Señor Jesús, se maravillaban. Y dice, y viendo al hombre que había sido sanado, porque habían sanado a un hombre por el poder del Señor, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. No podían decir nada. Y dice la Escritura en el capítulo, esto no lo van a aparecer ahí, pero va a estar en su Biblia, por supuesto, en el 5:12, dice, y por la 5:12, Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Todavía el templo estaba de pie. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¿Cuándo Pedro se imaginó que iba a tener una unción como esta? Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Aquellos que creían que se habían librado de Cristo, ahora resulta que la cosa se les puso peor. Porque para todos los que luchan contra la iglesia del Señor, las cosas se les va a poner peor. Pero para usted y para mí, que nos hemos rendido al Señor, las cosas se van a poner siempre mejor. ¿Oyó? Entonces, les presenté esto para que ustedes vean cómo se viene estableciendo el cristianismo hasta este punto, la verdadera iglesia del Señor. ¿Ok? Acuérdese que en este momento aquí no hay nada de lo que usted conoce a través de la tradición y de la iglesia. Nada de lo que muchas cosas de las que usted conoce aquí no existen. Número uno, por favor, y otra vez, yo no estoy tratando de ofender su fe, su religión, estoy tratando de presentarle lo que dice la palabra del Señor. Porque al final, por la que vamos a ser juzgados, cada uno de nosotros, es por la palabra de Dios. Y a quien tenemos que obedecerle es a la palabra de Dios. Amén. No a ningún hombre. Amén. Se ponga el título que se ponga. Usted tiene que entender, por favor, escúcheme,
que es por eso se dejó escrito la palabra del Señor, para que nadie inventara nada. Por eso se dejó escrita la palabra del Señor. Entonces aquí no hay, usted, si pudiéramos ver a los apóstoles cómo estaban vestidos, usted se va a dar cuenta que no tenían un traje de esos de oscuros que se ponen ahí, ¿verdad? Aquí no hay ningún código, ahí no había ningún código de vestimenta. No había ningún tipo de ¿qué le digo yo? ¿Cómo se llaman estos? De reglas religiosas para que usted se pueda acercar a Dios. No había ningún protocolo religioso, nada. Estos hombres fueron llamados por el Señor, empoderados por el Espíritu Santo y están siendo dirigidos por la mano de Dios, literalmente. Aquí nadie mete la mano. Aquí el único que está guiando a este grupo de hombres que están estableciendo la iglesia de Cristo es Dios mismo que los está guiando. Entonces, todavía no saben lo que les espera. Están luchando contra ellos porque los cogen, los meten a la cárcel, los azotan, los flagelan y hasta los meten a la cárcel. Pero de la cárcel también los saca el Señor. Mire qué cosa. Entonces, de repente se encuentran que no hayan qué hacer. Y dicen, no saben en qué va, no sabemos en qué va a parar esto, dice la gente que se oponía. Pero falta todavía una pieza más para que el evangelio quede establecido en precepto y en testimonio para todas las edades. Falta una pieza más. Y usted dirá, ¿cuál es esa pieza? Ya llamó a los apóstoles, ya los apóstoles están claros de lo que están predicando a Cristo resucitado, ya entienden que es el Mesías. Muchas cosas están claras en su mente. Todavía falta una pieza más, importantísima. Y usted dirá, ¿cuál es esa pieza para que el rompecabezas de Dios quede completo? Bueno, es un señor que en la historia se conoce o tenía por nombre Saulo de Tarso. Ese es el señor que hacía falta. Este es el caballero. Pero resulta que este caballero no estaba nada interesado en pertenecer a la iglesia de Cristo. ¿Me está entendiendo? No sé de qué denominación es usted que me está viendo o cómo se identifica de manera religiosa, pero usted no puede obviar esto porque esta es la palabra del Señor. En donde usted la lea, en la Biblia que usted la lea, ahí está la historia de Saulo de Tarso. Y no está una vez, por lo menos están 3 veces la forma en que él se convirtió. ¿Y usted le gustaría repasarla conmigo? Este señor Saulo de Tarso, ¿cómo el Señor lo convenció para que trabajara para él? Porque este hombre no quería dejar su religión. Fíjese, lo que era el judaísmo ya se había corrompido. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando el Señor vino a los que eran sus representantes, les dijo sepulcros blanqueados. Y eso fue por lo menos. Después, generación de víboras. Y esos eran unos, ¿qué le digo? Esos no eran halagos, eso era unas ofensas bien fuertes. Las más fuertes que se le podía decir a una persona. Pero es que se lo habían ganado. Porque la ley sí había sido dada por Dios, pero ellos la habían corrompido. Lo mismo que sucedió con el cristianismo. Esto que estamos viendo es el cristianismo puro. Con los años y los siglos, el hombre lo corrompió. Y lo trajeron aquí a América unos señores y lo venían a vender como evangelio. Eso no era el evangelio. Y esa gente nunca fueron representantes de Cristo, aunque tuvieran una cruz. ¿Está aquí conmigo, verdad? ¿Cómo lo sabemos? Porque sabemos quiénes eran los verdaderos cristianos, cómo eran sus representantes, cuáles eran sus valores, qué es lo que se predicaba, cuál es la misión que Dios les había dado. Entonces faltaba una pieza.
Saulo de Tarso. Pero como le dije, Saulo no tenía interés. Lo que tenía interés era en destruir aquello que había estado en los planes de Dios y que ahora lo comienza a revelar y lo comienza a establecer en el mundo. Comenzando en esos lugares, ¿no? Jerusalén, Samaria, Judea, en todos esos lugares. Entonces, Pablo lo que quería era acabar con ese movimiento que había comenzado el Señor para formar su iglesia, ¿verdad? Y esta es la fascinante historia de Saulo de Tarso. Los discípulos, tratando de expandir, mire, si los discípulos del Señor, tratando de expandir el evangelio, se hubieran reunido para buscar a alguien a quien convertir para llevar el evangelio a los gentiles, jamás, nunca hubieran pensado en Saulo de Tarso. Si ellos se reúnen y dicen, bueno, necesitamos llevar el evangelio más allá de Judea, de Jerusalén, Judea, Samaria, que eran las áreas, ¿no?, donde necesitamos llevarlo a los gentiles. Porque le cuento, a los discípulos no se les ocurrió eso. Pero si se les hubiera ocurrido, nunca hubieran buscado a Saulo de Tarso. Usted tiene a alguien cerca que usted quizás dice, esa yo la descalifiqué. Esa nunca se va a convertir al cristianismo. Ese nunca se va a enderezar. Pues le tengo noticia. Si el Señor le place y usted le cae bien al Señor y le cae tan bien, el Señor hace como quiere. Y aún al más duro, a la persona más dura la va a doblegar. Porque Él es soberano y hace como quiere. Y entonces, si se hubieran reunido y hubieran dicho, busquemos a alguien para que lleve este evangelio, no se les hubiera ocurrido buscar a Saulo de Tarso. Pero a este hombre fue precisamente a quien Dios escogió. ¿Cómo cambió de bando Saulo de Tarso? Un fanático de su religión. Fanático, que comenzó a odiar y a perseguir a los cristianos, pero no bastó con eso. Él dijo, no, esto yo lo tengo que hacer institucional, yo tengo que hacerlo legal. Y fue a las autoridades y consiguió documentos, cartas, fue a todas las instancias legales y dijo, miren, esto es un peligro, esta gente es un peligro. Y yo me voy a encargar de eso, ustedes nada más me tienen que dar la autorización. Y como estaban también interesados en deshacerse de los herederos, los discípulos de Cristo, entonces le dieron autorización, le dieron cartas, dice ahí. Y entonces Pablo comienza a asolar la iglesia de Jesucristo. Ahora, Pablo no creía, escuche eso, Pablo no creía en lo que había oído de Jesús. Él había escuchado, claro que había escuchado de Jesús. Por eso estaba persiguiendo a los discípulos. No creía ni en sus milagros, ni en sus apariciones, pero eso está a punto de cambiar en un instante. Ese hombre le hablaban y le decía, pero mira, este Jesús hizo milagros maravillosos. Le decía, no, eso es mentira. No quiero saber nada. Hay personas que usted le habla del evangelio y dice, no quiero saber nada, yo estoy bien con mi religión y no tengo razón para cambiarla. Ni me hable de eso. Gente que no quiere escuchar nada. Pablo no quería escuchar nada de Jesús. Nada. Porque le tengo una noticia. Hay personas que pueden hablar de Dios y de su religión. Pero el problema es cuando uno se mete y le habla de Jesús, de recibirlo como Señor, de lo que dice la palabra del Señor. No. Hablemos de Dios, porque Dios lo manipula cualquiera, ¿no? Dios dice, Dios es, para mí Dios es esto, es aquello. Y cuando vienes acá a la palabra del Señor, ya no puedes. Si te quieres sujetar a ella, ya no vas a hacer lo que yo creo o lo que tú crees, sino que vas a tener que
vamos a tener que tomar una decisión y decir, wow, porque a Pablo no le abrió los ojos su religión. ¿Sabe quién le abrió los ojos? Cristo. A ninguna persona, otra persona le puede abrir los ojos con respecto a Dios. ¿Quién es Dios? Solamente una intervención del Señor. Entonces, mire, Pablo no creía en nada de lo de Jesús, pero sucedió esto en Hechos 9, Hechos capítulo 9. Ahí está uno de los relatos. Le dije, fue tan impactante lo que le sucedió a Pablo que no lo cuenta una vez, sino que lo cuenta por lo menos de forma, ¿qué le digo yo? De forma detallada, cuenta su testimonio 3 veces. De forma indirecta lo cuenta un montón de veces, cantidad de veces. Pero de forma detallada lo cuenta 3 veces. Y en las 3 relatos usted va a encontrar cosas lindas y maravillosas. No tenemos tiempo en este momento para verlas todas, pero quiero presentarles la primera versión en el capítulo 9. Dice que Saulo iba respirando amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué le parece? Amenaza y muerte. Iba, como decimos nosotros, como dice en mi país, endemoniado, literalmente. Y usted va a decir, pero si ese hombre amaba su religión y eso. Hay gente que habla de Dios y están endemoniados, déjeme decirle. Algunos de nosotros sabemos que cuando estábamos en la religión podíamos hablar de Dios y te encontrabas con alguien y, ay, sí, le dije que hay gente que da gracias a Dios, pero no se rinde a Dios. Dice, sí, gracias Señor, pero no se rinden a Dios. Mire, respirando amenazas y muertes. Y aquí es donde él pide cartas, ¿verdad? Para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase alguno, cualquiera, no importa si era mujer, hombre, viejo, anciano, para traerlos presos a Jerusalén. Y aquí es donde la cosa se le pone difícil. Va por el camino y llegando ya cerca de Damasco, él dijo, ya los tengo. No quite. Llegaste cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, pero no era cualquier luz, que no era como esas luces de un foco fuerte, era más fuerte que la luz del sol, por eso lo dejó ciego. Porque usted no puede ver al sol así, y si se acerca un poquito más se queda ciego. Por eso se quedó ciego. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cuando un buey se entierra algo, le hace así para quitárselo y se le entierra más fuerte. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, primero es quién eres, Señor. Después, ¿qué quieres que yo haga? Aquí se le acabó la cólera, el odio, el resentimiento, la mala voluntad. En un instante le ocurrieron 3 cosas, diría yo. Rapidito le ocurrió. Número 1, en aquel instante se da cuenta que aquel que él perseguía, aquel llamado Jesús, era el Mesías. ¿Sabe lo que es darse cuenta? Estoy persiguiendo al Mesías, al que supuestamente él defendía la promesa de un Mesías, pero el Mesías era ese, el Cristo resucitado. Se da cuenta que es el Mesías.
eso, en primer lugar, le viene una convicción tan profunda, porque eso que dice, cuando dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le viene la convicción de que aquel que ahora habla con él era el Cristo, el Señor. Y como consecuencia de eso, cambian todas sus convicciones, cambia toda su convicción religiosa y cambia su carácter religioso también. Eso es cuando una persona se convierte a Cristo de verdad. Están aquí conmigo, ¿verdad? Todavía no se me ha dormido nadie. Cuando usted y yo, cuando una persona se convierte a Cristo, no necesita pasar por un curso enorme de lavado de cerebro, nada de eso, como en las religiones. Le viene la presencia del Señor y en ese instante usted queda mansito o mansita cuando el Espíritu Santo lo toca a uno. Todas sus convicciones religiosas cambiaron y también su carácter religioso. Y se da cuenta que había estado completamente, todas sus creencias estaban completamente erróneas. Y que él había estado hasta aquel momento completamente y fundamentalmente equivocado. Yo encuentro personas todavía ahora, por montones, por cualquier cantidad, que están discutiendo si es bueno comer carne en miércoles de ceniza o no sé en qué otra cosa, o ponerse. Todavía encontramos personas. Porque ¿cómo le quita a usted la tradición y la religión a una persona? Aunque tengan la palabra del Señor. ¿Cómo? Humanamente es imposible. A este hombre nadie lo podía cambiar, solo Dios. Si usted le dice a una persona y le menciona, la clave está en orar y decirle, Señor, así como me abriste los ojos a mí, ábreselos a él o a ella, porque yo no quiero convencerla. Yo no quiero sacarla de una religión que se meta a otra. Yo quiero que salga de las tinieblas a tu luz admirable, porque es lo que sucedió, es lo que le sucedió a Pablo. ¿Estamos aquí? ¿Le gusta esto o no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Le está sirviendo? Entonces se da cuenta que está completamente, todas sus convicciones y él personalmente hasta aquel momento estaba no un poquito equivocado, no era un poquito. No es que una persona, no, yo estaba malo con eso, hermano, de que dejar que me pongan una cruz y esa cosa de que dejo de comer carne por un día, 2 días, estaba equivocado, hermano. No es que estaba equivocado por un poquito, estaba fundamentalmente y completamente equivocado en todas sus concepciones religiosas. Y la tercera cosa es esta, que aunque todo su porvenir, escuche esto es lindo, aunque todo su porvenir era una incógnita ahora, porque ¿qué hace este hombre? Está caído, temblando, se da cuenta de que ha estado luchando con algo más grande y grandioso y majestuoso que él nunca se imaginó. Y entonces todo en su mente es una incógnita, no sabe qué es lo que va a suceder, pero hay una cosa que hace y es esta que dice, ¿qué quieres que yo haga? Se rindió. Él sabe que cualquiera que sea lo que venga ahora, va a ser bueno. Amén. Y aunque el Señor le encuentre a usted en un mar de situaciones, dudas y problemas, cuando usted se encuentra con Jesús por fe, usted puede tener la certeza de que todo va a estar bien.
y que los planes que tiene para usted el Señor son buenos y maravillosos. Que la vida vieja pasó. La vida vieja pasó, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Era para que usted, para que se levante y le dé gloria al Señor. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nos quedan 11 minutos, ¿verdad? Una hora, hermano. Entonces, pero aquí no termina. ¿Se acuerda que estamos con la última pieza, no? Para que el cristianismo quede establecido y que nunca más nadie nos vuelva a engañar. Esa iglesia que se está fundando aquí y que está Dios poniendo la última pieza aquí, esa iglesia no la puede corromper nadie, porque se puede reproducir en cualquier lugar del mundo y en cualquier época. ¿Ok? Se puede reproducir. Ya no dependemos de los inventos del hombre, de la distorsión, del engaño. Tenemos la pureza del cristianismo aquí. Y el mismo Jesús que se le apareció a Pablo y trabajó con sus discípulos, ese mismo Jesús es el que va a guiar a cada iglesia, cada grupo de creyentes que se ponga en sus manos en la tierra. Ahí va a levantar un pastor, un guía, va a levantar pastores, maestros, evangelistas. Entonces, él se da cuenta que aunque está ciego y no entiende muchas cosas todavía, él sabe que está en las manos de Dios. Y ahora está dispuesto a recibir todas sus enseñanzas, como también a llevar a cabo todas sus órdenes. Y ahora va a entrar a Damasco. Sí, va a entrar a Damasco. Pero ya no como él pensaba. Ahora, ¿cómo va a entrar a Damasco? A ver. Ciego. Ciego. Mansito. Mansito. No sé cómo vino usted aquí. Quizás vino enojada o enojado contra alguien, pero que no. Pero quiero decirle que Dios está en control. ¿Oyó? De todas nuestras vidas. Alguien pensaba que a este monstruo nadie lo podía manejar. Y usted se va a dar cuenta que todavía, después que el Señor da sus instrucciones, hay algunos de sus discípulos que tienen sus reservas todavía. Porque lo introduce a Damasco y se pasa 3 días sin comer y ciego. Ahí. Mansito, porque el Señor tiene unas maneras especiales de tratar con nosotros. Y le dice, vete a Damasco. ¿Cuáles fueron las instrucciones que le dio? Le dice, dice que se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Porque otra vez le voy a decir esto, Dios lo tiene todo preparado. Todo. En su vida también, aunque usted vea que suceden cosas tal vez muy impactantes, Dios tiene todo preparado. Si usted ha confiado en Él, dígame que sí, que me está escuchando. Amén. Dios tiene todo preparado. Y tenía preparado ya un plan para el que sería el gran apóstol Pablo. Y le dijo acá, estaba este siervo, este discípulo Ananías. Fíjese que no llama ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de esos. Andrés, no, llama a Ananías. Y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ahora, ¿conoce el Señor o no conoce hasta los más íntimos detalles de nosotros? ¿Dónde está viviendo usted? ¿Dónde se mudó?
Todo eso lo conoce el Señor. El Señor sabía cuando cerraron esos trailers. Y las personas que habían confiado en Él, esas personas no, de verdad, no van a ser defraudados. Habían ahí como 1000 personas. Pero hay unos cuantos que habían confiado su vida al Señor. Todo lo que vaya a suceder con ellos estaba planeado por el Señor. Y el Señor los va a seguir dirigiendo. Y los va a seguir bendiciendo. Y entonces, aquí dice, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, oiga lo que le dice Ananías, Señor, he oído de muchos. Ananías estaba como le sucede a muchos de nosotros ahora. Muchas personas escuchan todo tipo de rumores, algunos son ciertos, ¿no? Y a Ananías le habían llegado y le habían llenado la cabeza de todas las cosas que había hecho Pablo. He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. En otra parte le dijo a Pablo, en esta misma, este es en Hechos capítulo 26 y el versículo 16, le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso no aparece en Hechos 9, pero aparece en esa parte que le acabo de leer. Aquí el Señor no le dice a Pablo, mira Pablo, si te queda tiempo, si quieres, como le digo a algunos hermanos, hermanito, si puede y si usted quiere, no. Aquí el Señor le dice, no, esto es lo que vas a hacer. Y se acabó. Él sabía que ya Pablo no iba a decir ni pío. Sí, Señor. Eso es todo lo que iba a decir. Sí, Señor. Y así fue. Entonces, volvamos al relato. Y entonces, ve, le dice, porque instrumento escogido me es este. Porque yo le mostraré, el versículo 16 de Hechos 9, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías llegó y le dice, mira, que no se te metan ideas en la cabeza, porque a veces uno no sabe si las conversiones son legítimas, ¿no? Y como era un tipo criminal, Ananías todavía tiene sus reservas. Y le dice, mira, fue el que se te apareció en el camino, el que me envió, el mismo que te dejó ciego, pero ya Pablo ya está listo para recibir las instrucciones del Señor. Y seas lleno del Espíritu Santo. Y aquí viene algo con lo que yo termino en esta mañana. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire, yo digo, ¿por qué el Señor no le dio las instrucciones directamente a Saulo, verdad? En el relato que estamos leyendo.
leemos que parece que Dios le habló directamente a él, pero también le habló a Ananías, como para que aquello no quedaran dudas. Porque cuando algo es del Señor, a usted no le van a quedar ninguna duda. Ninguna duda. Pero le mandó a Ananías para que le repitiera las instrucciones. ¿Por qué? Dios era suficiente para darle sus instrucciones y que Pablo obedeciera. Pero Dios quiere, fíjense, usarnos a nosotros para que seamos testigos de su poder y de sus maravillas. Porque este hombre fue, mire, usted, Dios nos ha dado la autoridad y nos ha dado el privilegio de orar por otros también. Acuérdase de eso. Como Ananías, no importa quién sea. Mi jefe no cree, pero no, por ese ore. Por ese jefe, por esa persona, ore. Y dígale, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo y en el nombre tuyo. Y usted va a ver que el Señor hace cosas. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. Mire, a este hombre le cayeron, a Pablo le cayeron escamas. ¿Por qué el Señor dejó ese detalle? Que le cayeron como escamas de los ojos y miró. Dios nos quiere dejar saber el poder de las tinieblas. De aquellos que están, cuando estamos bajo la potestad de Satanás. ¿Cuán duro es eso? ¿Usted me entiende? Tu familiar, mi familiar, esos que no han creído todavía, esa gente rebelde a todos los niveles, en nuestra familia, fuera de nuestra familia, en los gobiernos, ateos, esa gente no es que están equivocados así nada más, no es que cometieron un error de juicio, están bajo el poder de las tinieblas. Y no podemos decir otra cosa. Póngase de pie. Y solamente un acto soberano del Señor de misericordia. Mire, puede también liberarnos. Le dije que esta era la última pieza del rompecabezas de Dios, ¿verdad? Para que el cristianismo quedara completo y establecido. Mire, hace poco más de 20 años se reunió un grupo de personas que tenían muy buena intención y querían establecer una iglesia en este lugar, una iglesia conforme a este modelo, y se pusieron en las manos del Señor. Y después el Señor, según su misericordia y su designio, me trajo a mí y luego a mi familia para que la iglesia del Señor se reprodujera acá. Y aquí estamos, por la gracia del Señor. Hubo también un tiempo, hace más de 40 años, que el Señor me llevó también a un lugarcito. Era una iglesita, un templo de madera, la casa de oración, muy humilde, pero allí el Señor le había placido levantar una iglesia conforme a su corazón, y ahí puso a un hombre, a un joven, a quien llamó también, así como llamó a Pablo y a los apóstoles. Y allí el Señor me llevó a escuchar por primera vez, y allí el Señor comenzó a abrir mis ojos, como se los abrió a usted también en algún momento. Hasta el día de hoy, bendito sea el Señor. Así es que esta mañana usted le puede dar gracias al Señor, porque es parte de esa iglesia verdadera de Cristo. Amén. Esa iglesia indestructible, esa iglesia que le pertenece al Señor, esa iglesia, fíjese bien, que va a estar hasta que el Señor venga y se la lleve con Él. Amén. Y no dependemos de ninguna cabeza visible humana. Nuestro Dios sigue siendo uno y nuestro Señor sigue siendo
Jesucristo. Nos venimos, nos reunimos, aquí partimos el pan, aquí oramos y aquí seguimos haciendo la obra del Señor. Amén. Aquí el Señor tiene misioneros, tiene evangelistas, tiene maestros. Bendito sea Dios. Padre, yo te bendigo en esta mañana, Señor, y te doy gracias, Padre, porque podemos ver hoy cómo nació tu iglesia, Señor. Y podemos, Señor, seguir reproduciendo, Señor, ese modelo. Y podemos seguirnos gozando en tu poder. Si usted está aquí y dice, de verdad que yo no estoy tan segura o no estoy tan seguro si pertenezco a la iglesia de Cristo verdadera, pero yo quiero que ese mismo Cristo que le abrió los ojos a Pablo, yo quiero que ese Cristo también venga a mi corazón. Y quiero que se convierta en el rey de mi vida. Que venga a vivir a mi corazón. Yo le abro las puertas de par en par. Desecho todo concepto que yo tenía anterior acerca de Jesús, de Dios, de su iglesia. Y abrazo por la fe lo nuevo que el Señor tiene para mí. Si usted está aquí y usted ha oído la palabra del Señor y el Espíritu Santo le ha hablado, en esta mañana le animo a que reciba ese Cristo bendito que le cambió la vida a los apóstoles y le cambió la vida también a Pablo y le dio un nuevo porvenir y una nueva existencia. Toda aquella persona que en esta mañana quiera rendirse a los pies de Cristo, Él está listo para bendecirle. Toda aquella persona que quiera decir, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le va a dar las instrucciones que usted necesita en su vida para que camine con Él de ahora en adelante. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Bendice a cada persona que ha escuchado tu palabra en esta mañana, Señor, y síguenos guiando como iglesia, como hijos tuyos, como cristianos, como miembros de tu cuerpo, Señor. Que esta semana tu Espíritu Santo siga trabajando con nosotros, Señor, y siga usándonos de manera poderosa, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias y te bendecimos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Quiero darle la bienvenida en esta mañana a Camila. Camila es, ¿verdad? Tengo a Camila por acá. Allá está Camila. Y tengo también a Aida. Aida está aquí, mira qué lindo. Camila, te bendigo en el nombre del Señor. Y Aida, bendito el Señor que te tuvo en primera fila aquí escuchando el Evangelio del Señor. Los esperamos hasta nuestra próxima edición y nuestro próximo servicio. Que Dios me los bendiga. Para los que van a quedarse con Ilianita y nos